y ayudar a los niños y a los adolescentes en este proceso, para salvaguardar su salud emocional y mental a largo plazo, sobre todo, ¿no? Tenemos a la tanatóloga Carolina Ortega, que tiene 15 años de experiencia, a la neuropsiquiatra Mari Carmen Hernández, con más de 30 años de experiencia. Queremos que pues este taller, esta masterclass, sea pues participativa, que pues hagan todas las preguntas que ustedes tengan, que alcen la mano y ahora sí que en el momento que ustedes quieran, que tengan alguna duda o algún comentario, levanten su mano para que participen y pues vamos a empezar a grabar esta sesión. Gracias. Los dejo con la tanatóloga Carolina. Muchas gracias por la introducción. Pues muchas gracias a todos los que están participando el día de hoy. Bienvenidos y muy buenas noches. El tema de hoy es un poco la continuación del tema de la vez anterior, que fue general, ¿no? El duelo por el divorcio. Hoy hablaremos específicamente el duelo que viven los hijos de padres divorciados, que es un duelo que viven desde el proceso en el que se está anunciando que va a haber una separación, todo lo que implica la separación y después de ya haber concluido todo el tema del divorcio. Es un duelo muy diferente a lo que viven los padres, lo que viven los hijos. Entonces, entendiendo un poquito, sobre todo por las personas que entran hoy con nosotros por primera vez, voy a hacer un breve resumen de lo que es el duelo en general, ¿no? Para entender también de lo que estamos hablando. El duelo es un proceso que vive cualquier persona ante una pérdida. Esta puede ser obviamente la más evidente, pues que es la pérdida de un ser querido, ¿no? De una persona cuando muere, ya sea de una enfermedad, de un accidente, cualquier situación así. Y de ahí, bueno, hay otros tipos de pérdidas, como es una separación, un divorcio, que es el tema que hoy tocamos, la pérdida del empleo, la pérdida de la casa, salud, cualquier pérdida que nos implique algo que obviamente es un cambio totalmente diferente en nuestra vida diaria. Esa es una pérdida, implica un duelo. Que no todos los duelos se van a vivir de la misma manera, ni siquiera en una misma casa, no. Entonces, siempre es importante trabajar este tipo de duelos para que no nos acarreen a futuro problemas. Y en este caso, en el tema particular de hoy, que hablamos de los niños, es bien importante que sí sean llevados de la mejor manera los duelos en los niños, porque esto sí se minimiza justamente por ese tema de, es que son niños. Los niños pues no se dan cuenta, son niños, no importa tanto, sí importan. Y entonces en un futuro, ya sea adolescentes o de jóvenes o adultos jóvenes, pueden empezar a tener problemas emocionales y o mentales justamente porque no se trató este tema. Obviamente hay temas específicos de un divorcio en los que no tienen que involucrarse a los niños, en los que es propiamente tema de papá y mamá y no tienen por qué meterlos. Se les va explicando sí y cómo, de acuerdo a su edad. No es lo mismo que haya un niño de 3 años que haya un niño de 10 años, que ya tiene un entendimiento mayor, que tiene más vocabulario, que muchas más cosas que obviamente un chiquito de 3 años. Entonces, se les tiene que ir integrando de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que cada uno va, va preguntando, porque a veces uno también da más información de la que realmente necesitan, cuando en realidad lo importante no es eso, sino lo importante es lo que ellos en ese momento están preguntando. Por eso es bien importante ver qué es lo que preguntan, escuchar qué es lo que están preguntando y de ahí, obviamente, pues estar contestando. Entonces, ¿cómo vive el duelo del niño? Pues el duelo de un niño se vive de una manera sumamente diferente a cómo lo va a vivir un adulto. ¿Por qué? Porque el duelo de un niño obviamente es acorde a su edad, acorde a lo que va entendiendo. ¿Qué pasa cuando sucede un divorcio en un niño, no? Pues de entrada se va a vivir un duelo. Digamos, las mismas etapas que se vive un duelo en un adulto, pero de diferente manera. ¿Cómo
¿Cómo se va a vivir? Pues también va a influir mucho de cómo lo vivan también los adultos. El día de hoy, uno de los objetivos que nosotros tenemos aquí es dar estrategias que puedan prevenir todo este tipo de situaciones a futuro y sobre todo que haya un mayor entendimiento del tema y que sepan obviamente cómo abordar y cómo cuidar esta salud emocional, que eso también es bien importante aprenderlo a hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a vivir un duelo? Pues se va a vivir desde el inicio de que empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas, los niños se empiezan a dar cuenta. Esa frase que muchas veces hemos oído de, es niño, no se da cuenta, los niños están jugando, se dan cuenta de absolutamente todo. A veces esos silencios, esas indiferencias que en teoría no se dan cuenta, se dan mucho cuenta los niños y empiezan a ver que las cosas no están funcionando de manera habitual en casa. Empiezan a ver que las cosas son diferentes, ¿ok? Entonces, es importante que se les empiece a explicar. Incluso es importante que se les explique si hay una separación, si puede haber un proceso de separación en el que no haya un término de la relación definitiva, también es importante. Oye, hay una separación, hay ciertos problemas y vamos a ver que vamos a platicar nosotros como adultos, vamos a ver qué resolvemos y ya de ahí decidiremos qué hacer. Pero es irles explicando todo. Por muy enojado que esté una de las partes, jamás debemos tomar partido, jamás debemos involucrarlos, porque esto hace que a la larga pues acarree más problemas en los niños, ¿no? Entonces es importante obviamente no involucrarlos sobre todo en los enojos, en los problemas que hay como, digamos, como padres, ¿no? Entonces es importante que se les vaya dando esa información. ¿Qué va a pasar en un niño? Pues de entrada se pierde toda su estructura familiar. Se pierde lo que un niño creía que era, pues, la familia, lo que era vivir, digamos, en la parte normal, porque aún habiendo problemas para un niño, eso era su normalidad, que estuviera mamá y papá en casa, que, pues, uno lo llevaba a la escuela, el otro lo recogía, que quizá, pues, por sus horarios igual nada más cenaban juntos. Como fuera como vivieran, esa era su normalidad. Eso era lo que para ellos estaba bien. Entonces, de entrada, ese romper esa estructura para ellos es mucho descontrol. Entonces, hay que irles explicando. Incluso si había problemas que ya eran muy evidentes, temas de violencia, temas de gritos, o sea, ese tipo de cosas, también que hay que irles explicando sin generar obviamente un odio en la otra parte, decir, ¿sabes qué? Mira, pues ya tu papá y yo ya peleábamos mucho, ya había cosas que había muchos desacuerdos, entonces preferimos ya estar más tranquilos y que ustedes estén más tranquilos, entonces hemos decidido y les van explicando, ¿ok? En esta parte vienen las etapas de duelo de un niño. La primera que le llega a un niño siempre va a ser la negación, porque de entrada va a decir, no, 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 o sea, a mi casa no me le está pasando, a mi familia no le está pasando. Muchas veces hay un rechazo total de hablar del tema. No, mejor no hablo, eso a mí no me gusta. Y no, 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 no. Entre que no entienden, entre que es algo pues que es doloroso, sale hasta cierto punto de su entender, prefieren no hablarlo. Prefieren decir, ¿sabes qué? Mejor no digo nada, mejor no toco el tema. Incluso les es molesto si alguien les pregunta o si los mismos padres les preguntan, pueden contestar de manera agresiva, ¿no? Y aquí es un punto que sí que abro un paréntesis. Cuando hay un divorcio, sí hay que tener mucha paciencia con los niños. Yo sé que se está pasando como adultos un momento complicado. Y más si no es un divorcio en buenos términos, sí, por supuesto que se pasa un momento complicado, digo, lo hablamos la vez pasada, pero sí hay que tener en cuenta que los niños necesitan mucha paciencia, más de lo normal, porque lo que ellos están viviendo es también aún mucho más complicado. Entonces, entre esta parte de la negación, de decir, no está sucediendo, cómo va a pasar, no entender. Entonces,
es como, no, 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 ¿cómo? O sea, ya no va a estar mi papá aquí, o ya no vamos a estar en esta casa, porque muchas veces, pues obviamente un divorcio implica a veces hasta el cambio de casa, ¿no? El cambio de escuela. Entonces, todo esto como que se rechaza. Ahora, las demás etapas de duelo van a ir como también las viven un adulto, no las viven en un orden específico. Digo, lo que sí es como en general, que viene la negación y al final la aceptación, pero las demás pueden ir en desorden. Depende también la estructura del niño, las vivencias que tenga, ¿no? Pero digamos que las demás etapas se van a vivir. Está la de la ira, viene mucho enojo y muchas veces puede ser también enojo hacia el padre con el que se quede. Porque, ¿por qué tú lo corriste? No, no es que lo corrió, es que decidimos, y así se decidió. Pero en ese entender, a veces es que tú lo corriste, o enojo con la otra, es que tú te fuiste. Entonces, un enojo, una frustración, también depende de la edad, a veces no entienden, no saben por qué ahora, pues, ya tienen que ver a sus papás eh, cada fin de semana, y luego si hay problemas legales, entonces también viene más enojo porque, oye, yo quiero ver a mi papá y el papá no quiere, que también ese es otro tema que hay que irles apoyando, o sea, se necesita mucho apoyo emocional hacia los niños porque a veces entra eso de, ¿por qué no me quiere ver mi papá? Y ya ahí en ese punto es el enojo hacia el niño y también se les olvida, digamos, el tema principal que es el divorcio, o sea, ahí ya es eso para ellos, cuando hay este tipo de situaciones, pasa a un segundo término, es como, o sea, se fue por mí, no me quiere ver a mí, qué estoy haciendo mal yo? ¿O qué hice mal yo? Que no me quiere ver a mí, que no quiere estar conmigo. Entonces ahí es donde es bien importante que haya ese apoyo emocional de entrada, lo primero con los padres, ¿no? Y bueno, si de ser necesario, obviamente, con los profesionales, para hacerles entender que no había nada que hicieran que sus papás se hubieran enojado, ¿no? En este punto también viene la otra etapa, que es la negociación, porque aquí también en la negociación muchas veces es intentar cambiar para que sus padres estén bien, porque, ay, seguramente si hubiera hecho mi tarea como me decía mamá, no se hubieran enojado. Seguramente, si me porto bien, las cosas van a regresar a la normalidad. Y bueno, yo creo que si hago la tarea o si ayudo en casa, como que ellos creen que ellos hubieran podido hacer algo, o si hacen algo, las cosas van a cambiar. Las cosas pueden ser diferentes y desafortunadamente no. Por eso es importante que se les haga saber, que se les diga, no, no te preocupes, no hay absolutamente nada que ustedes pudieran haber hecho, que ustedes pudieran haber cambiado en, en el punto de que digas, bueno, ¿sabes qué? Esto fue de una manera diferente y sí, totalmente, ¿no? Fue algo tu responsabilidad. Y no, la realidad es que no hay nada que un niño pueda hacer para que sus padres se divorcien. Pero es importante quitarles esa idea, porque a veces sí creen, sí se llega a pensar, sobre todo porque recordemos algo que es bien importante. Como adultos, pues llegamos a tener un entendimiento de las cosas, de los problemas, mucho más amplio por los años, por la experiencia, por las vivencias, por los estudios. Pero un niño desde el vocabulario, desde las vivencias, por propiedad, pues es más corto. Entonces, es bien importante hacerles entender eso. No hiciste tú nada malo. No, pero es que mi papá se enojaba porque él llegaba y no estaba mi tarea completa. Sí, sí se enojaba porque no habías terminado tu tarea, pero eso no tiene nada que ver con los problemas que tenían mamá y papá. O sea, eso es muy aparte, que sí tú no hacías tu tarea, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, es bien importante eso, dejárselos muy claro. De ahí, pues otra de las etapas también del duelo, pues es la depresión, ¿no? Esta tristeza, muchas veces es esa falta de interés, falta a veces, pues, a veces desórdenes del sueño, de que a veces no, como que no quieren dormir bien o no duermen bien. Son parte, obviamente, de un proceso. Digo, yo les menciono una generalidad, no les voy a decir, a todos los niños les va a pasar tal cual, no. Hay niños que se pueden quedar muy concentrados en la parte del enojo por mucho tiempo. Hay otros que no les llega tanto el enojo y se quedan más en la tristeza. Esto también depende la estructura familiar, la estructura del niño. O sea, va a ser depende cada uno, las vivencias que tenga, ¿no? Y obviamente al final, pues la idea es llegar a la aceptación.
a la aceptación que su estructura familiar el día de hoy cambió, que las cosas son diferentes, que pues ya, digamos, va a estar con dos casas, por así decirlo, que quizá, bueno, se quedó con la mamá y los fines de semana va con el papá. Entonces, tratar de aceptar y obviamente que esto sea de la manera más amigable, que ahí, bueno, ahí es cuando entran los adultos, ¿no? Que esto sea de la manera más amigable y eso es lo deseable. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no se da así y por los pleitos de los adultos, pues obviamente los niños son los que salen totalmente perjudicados, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si alguien quiere preguntar en el chat o abrir su micrófono, adelante. Si alguien tiene alguna duda, no, continuamos. Bueno, en esta parte de qué puede pasar en los niños en un proceso de duelo, pues me gustaría mencionar, digamos, tres etapas de esta infancia, digamos que de los aproximadamente de los 3 a los 5 años. ¿Qué pueden ver ustedes? Pues una regresión, por ejemplo, desde mojar la cama, ¿no? O hacerse pipí, cosa que ya no hacían, ya habían dejado el pañal. ¿Por qué? Porque es su manera de reaccionar. Sobre todo están tan chiquitos que no se pueden expresar, que no entienden. Una molestia, hay una tristeza, pero no saben cómo manejarla y así lo expresan. Niños que habían dejado el chupón, que habían dejado la mamila, de repente lo agarran. Hay una dependencia muy fuerte otra vez, puede haber hacia los padres. Mucha tensión de háganme caso, por lo mismo, ¿no? Por esa parte de ese miedo de decir, bueno, ya se fue uno, se ve el otro, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Luego otro, por ejemplo, de entre los 6 y los 12 años, es lo que les mencionaba hace rato, un poco de esta culpa de si yo me hubiera comportado de otra manera, si yo hubiera hecho, si las cosas hubieran sido diferentes, mis papás no se hubieran divorciado, ¿no? Y también nos enfrentamos un poco a veces a problemas escolares, que puede ser baja académica o si problemas también de conducta, ¿no? De pelearse con los niños, con las maestras, o sea, puede ser parte. Y entonces es bien importante estar atentos, no regañar por regañar, oye, ¿por qué sacaste 5 si tú siempre eras de 10? No, evidentemente va a bajar calificaciones y no es regañar, o sea, no lo vas a felicitar porque sacó un 5, claro que no, pero tampoco vas a hacer nada más un regaño, es entender que esto también pasa en un proceso. Así como ustedes pueden estarlo pasando mal, pues también el niño. Pero lo van a manifestar de una manera diferente. Y entonces su manera de manifestarlo quizá va a ser pelearse con los compañeros, es quizá bajar calificaciones, y es entender. Y es donde entra el apoyo hacia los niños, de entrada a los papás, de su círculo cercano, ¿no? Y si no, como les decía hace rato, pedir ese apoyo profesional. ¿Ok? Ahora, digamos, la última etapa de esta parte de la infancia, que sería de los 13 a los 18 años, esta parte también es bien importante contener porque ya son adolescentes en los que obviamente pues entra mucha rebeldía, entra mucha la manipulación de a ver con quién me quedo, quién me da más, o a ver qué hacen, ¿no? Y esa rebeldía, puede haber aislamiento. Entonces, es bien importante que sí, como padre se puede estar pasando un momento sumamente complicado, sumamente complejo por un divorcio, pero no podemos dejar de lado a los hijos. Y entonces yo aquí sí les digo esto. Es importante esta contención desde los padres, pero a veces, desafortunadamente, por los procesos que se viven en un divorcio, desde la parte legal, desde los acuerdos o desacuerdos que hay, a veces no se puede hacer esa contención y es totalmente válido. Si no se puede hacer, si ustedes no se sienten capaces, busquen ayuda y no se esperen. Busquen ayuda desde un principio para evitar situaciones en las que obviamente más adelante sean mucho más difíciles de contener. ¿Ok? Bueno, entonces, como bien lo decíamos al principio, esta masterclass, pues la idea es darles estrategias, dar un panorama más amplio de lo que puede vivir un niño y sobre todo cómo prevenir que haya problemas futuros, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no sé si ya llegó la doctora para que también nos hable un poquito de esta parte de la salud mental. No sé si ya llegó la doctora, no la veo. Sí, ya llegó la doctora. Perfecto. Entonces, doctora, adelante. Hola, buenas noches. Aquí estoy.
Buenas Ya, noches. Hola, doctora. ya. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bienvenida, Bueno, doctora. nada, escuchando justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Del impacto que tiene el divorcio en los niños, ¿sí? Y en los niños según las etapas del desarrollo, ¿no? Yo me voy a referir específicamente a que tengan una idea, ¿no? De cómo evoluciona el niño con un divorcio según su edad, ¿verdad? A ver, Carolina decía algo muy cierto. Por ejemplo, muchos padres piensan que porque el niño es chiquito o es adolescente, no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo o no le va a dar importancia a lo que sucede. Pues no es así. El niño, tenga la edad que tenga, siempre está pendiente a lo que ocurre alrededor suyo, a las relaciones de sus padres, ¿sí? Y a esa situación que se va generando en el medio familiar. Ajá. Sí se percata, sí se da cuenta, por eso el primer factor y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado porque eh, antes del divorcio existe una etapa predivorcio, antes, que esa etapa anterior está llena de discusiones, de indiferencia, muchas veces de maltrato, otras veces de malas formas, ¿sí? De toda una serie de manifestaciones, tanto por parte de la mamá o del papá, y en su momento no se dan cuenta de todo lo que el niño está viviendo y está sufriendo. Entonces, ya ese es el primer conflicto, ¿no? El primer problema es esa etapa anterior a la separación. Eso es uno. Segundo, hablábamos de la etapa del desarrollo. Por ejemplo, un niño de 2 años, ¿sí? Un niño de 2 años se da cuenta que su papá y su mamá tienen problemas. Hasta cierto punto sí, porque depende de la forma en que ellos se manifiesten en el medio familiar. A lo mejor hay gritos, a lo mejor hay sacudidas, a lo mejor tiran objetos, a lo mejor ya no duermen juntos y el niño de 2 años se percata, se da cuenta. ¿Y de qué manera lo evidencia, lo experimenta? Bueno, miren, un niño de 2 años puede llorar, puede alterarse su conducta. Un niño de 2 años puede dejar de comer. Un niño de 2 años a lo mejor ya no se hacía pipi en la cama y lo vuelve a hacer. Puede tener conductas regresivas, como hablaba Carolina, ¿sí? ¿Cuáles son esas conductas regresivas? A hacer lo que hizo en etapas anteriores del desarrollo, ¿sí? Puede tener retraso en el proceso del lenguaje, un lenguaje que a lo mejor iba bien. Entonces, miren cuántas cosas puede suceder. Puede tener problemas de adaptación, puede tener un problema que se llama ansiedad de separación. Llora, llora mucho cuando lo dejan en un lugar, no se adapta. Esto es en un niño pequeño. Ahora, fíjense la psiquis de un niño pequeño, cómo se ubica, cómo se ajusta, cómo evoluciona. Ahora imagínense un niño en etapa escolar. A lo mejor muchas veces yo veo en mi consulta padres que me dicen, no doctora, el niño tiene un problema de atención, no se concentra en el aula, no quiere escribir, para todo es una negativa. Y cuando empezamos a interrogar a los padres, tienen una situación terrible en el proceso de separación. Que si los fines de semana, que si me lo llevo, que si no me lo llevo, que si tú hiciste o no hiciste, que si la novia nueva que tiene el papá, que si el novio nuevo que tiene la mamá. Todo esto va a su cerebro emocional, todo esto va a su conducta. ¿Y de qué manera se expresa con todas estas problemáticas?
en la escuela, en el aprendizaje, en el desarrollo de las matemáticas, de las lecturas. Miren, hay un problema en el aprendizaje que se llama bloqueo del aprendizaje por problemas emocionales. Y eso aquí en México se ve con mucha frecuencia. Hay muchos niños que tienen problemas para aprender y no aprenden no porque no quieran o porque tengan un problema neurológico, sino no aprenden porque tienen una disfunción familiar, porque en su medio familiar hay un conflicto y ese conflicto es el que lleva a la separación de los padres. Pero en la medida en que el tiempo va pasando, si no se atiende, ¿qué le pasa a ese niño? Se va atrasando, cada día es peor. Pasa un año, pasa otro. Llegó a la secundaria y malamente sabe leer. Y entonces aparece otro problema más, los complejos, la baja autoestima, el bullying. Entonces miren qué importante es todo lo que estamos hablando hoy. Y es cierto que la mamá cae en un shock emocional. Es cierto que la mamá muchas veces se queda como en el aire, desprovista de herramientas, sola para poder cuidar a sus hijos y enfrentar la situación que tiene. Pero hay que hacer magia, magia, porque el niño no se puede descuidar. No se puede descuidar a ninguna edad. Fíjense en la etapa escolar cuántas cosas aparecen. Y si son los desórdenes de la conducta, tremendo. La ira, el enojo, la impulsividad, las rabietas. Ahora llegamos a la etapa del adolescente. ¿Qué le pasa al adolescente? El adolescente, como su nombre lo dice, es una etapa de tránsito, ¿verdad? Una etapa de tránsito donde uno se enfrenta a muchas inseguridades. Todos hemos pasado por eso. La inseguridad del sexo, la inseguridad del desarrollo sexual, de tu cuerpo que cambia, la inseguridad de los nuevos amigos, la inseguridad de los estudios. Y encima de eso se le suma el divorcio de los padres. Por eso muchos adolescentes terminan en conductas delictivas, en adicciones, alcohol, cigarro, los amigos, buscan el grupo para salirse de todos estos conflictos. Y si no estamos atentos, perdemos a nuestro niño adolescente, porque sin saber está tomando, está fumando, está consumiendo droga, no está yendo a la escuela, tiene una actitud rebelde, todo le molesta, todo le cae mal. Y esto es muy importante, muy importante. Y bueno, el objetivo es que ustedes tengan una idea, no que sean doctores, no que sean psicólogos, pero desde su perspectiva, desde su angustia, desde su posición como mamá, como papá, como abuelita, observarlo, ¿sí? Observarlo, ayudarlo y darse cuenta que esto es una situación que todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre, todo el mundo lo siente y todos pasan un proceso. ¿Saben cuánto tiempo, y ya para terminar, puede durar el proceso del divorcio en la psiquis humana? Sí, para recuperarse. ¿Qué tiempo puede demorar? Aproximadamente entre unos 3 y 5 años. No es de la noche a la mañana. El cerebro sufre, la conducta cambia, los hábitos se modifican y por eso tenemos que tener mucha coherencia de la manera que vamos a guiar a nuestros hijos, ¿sí?
para no sumar un problema mayor. Estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar a los hijos cuando ya están con un problema, pues, de adicciones, cuando son adolescentes, o sea, y que los papás están enfrentando el divorcio, por ejemplo? Las adicciones en el adolescente es una de las problemáticas más frecuentes que puede ocurrir, ¿sí? Las adicciones en un momento estuvimos hablando en uno de estos espacios, ¿no? De lo que se trata. Las adicciones en el adolescente puede comenzar así de simple. Me tomo un trago hoy, 2 cervezas mañana, me voy con mis amigos a una fiesta, me fumo un cigarro, voy cambiando a la marihuana, de la marihuana voy agarrando otra, hasta que muchas veces llegan al consumo de las llamadas drogas fuertes, ¿sí? Y ya las cosas se nos complican, porque ahí sí se produce una alteración totalmente metabólica e intracelular, ¿sí? Entonces, esto hay que tratar de, primero que nada, la confianza con nuestros hijos. Hay que tener confianza con nuestros hijos. Hay que tratar de que nuestros hijos nos digan del pi al pa, lo rojo, lo negro, lo verde, todo. Hay que darle a nuestros hijos la confianza suficiente para que nos digan lo que sienten, lo que tienen. No ver en nosotros esa persona que lo va a censurar, lo va a criticar, lo va a regañar, lo va a castigar o marginar. No, la persona necesita apoyo, ¿sí? Porque la adicción es una enfermedad. Por lo tanto, necesita apoyo, necesita solidaridad, necesita vínculos afectivos. Entonces, eso es lo primero. Y ya una vez que lamentablemente sabemos que nuestro hijo tiene este problema, pues ayudarlo a como dé lugar, ayudarlo, comprenderlo, entenderlo, llevarlo a un médico, tratarlo. Las adicciones no se curan con la terapia solamente. Las adicciones requieren medicación, requieren tratamiento, requieren un seguimiento por parte de un especialista en psiquiatría. Hay mucha gente hoy día que hacen cualquier cosa y creen que pueden tratar cualquier cosa. No es así. No se dejen engañar. Todo esto tiene solución, pero tiene que ser por un experto, por una persona que esté preparada y que los pueda orientar. Mientras más temprano empieza el consumo de una sustancia, más difícil es. Mientras más temprano empieza una enfermedad mental, más difícil es de curarla. Por eso, todo lo que podamos hacer por nuestros niños y adolescentes, pues háganlo. Mientras más temprano, mejor. A ver, algunas preguntas, todo lo que quieran preguntar. A ver, Danae levantó la mano. Adelante, abre tu micrófono. Adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, por ejemplo, yo me separé ya hace 2 años. Apenas se cumplieron los 2 años, pero el papá, cuando nos separamos, él dijo, pues a ver si tan fregona, y me dejó con la responsabilidad total de mis niñas. Mis niñas ahorita ya tienen 15 y 10 años. Pero en ese entonces tenían 7 y medio y 12, casi 13. Entonces, yo traté de, o sea, entre mi dolor,
porque pues es un dolor muy fuerte porque yo duré 20 años con él. Desde los 15 años hasta los 35 estuve con él. Todo un año. Entonces, entre mi dolor de aceptar la separación y, porque yo fui la que me separé, o sea, yo fui la que dije hasta aquí ya no puedo más y yo fui la que me separé, entonces él dijo, pues si te quieres separar, pues sepárate, pero pues ahí te vas con tus hijas, ¿no? Entonces el aguantarme yo un poco el dolor y sostenerlas, ¿no? O sea, sostener a ellas que pues su papá, de repente ellas me decían, es que mi papá no quiere estar con nosotras y yo, sí quiere, nada más que está enojado, pero tú cómo te sientes, pero yo estoy aquí para ti y tienes mucha gente que te quiere y mucha gente que siempre va a estar para ti. Pero la familia del papá tomó partido, entonces también se alejaron de mis hijas. O sea, no nada más fue la pérdida del papá, sino también de la familia paterna, ¿no? Y incluso un día hablando quiso, después de un año quiso regresar a hablarles y mis hijas ya no quisieron. O sea, dijeron, no, o sea, ya te fuiste, ya quédate, ¿no? Y pues es que el señor empezó a tener una relación con una señora que tenía hijas. Mm. Entonces mis hijas dijeron, pues es que ya nos sustituyó, mamá, ¿no? Y yo así, no, ¿cómo las van a sustituir? Ustedes son insustituibles. Entonces a ellas les dolió mucho el darse cuenta que la familia del papá recibía a la nueva mujer con las nuevas hijas. Ahorita ya a los 2 años hasta ellas me dicen, o sea, ya no lo queremos, no lo queremos en nuestra vida. El señor metió un juicio, o sea, yo metí el juicio de pensión alimenticia, pero él metió para convivencias, a lo que las niñas no quisieron ir a las convivencias, hablaban con el juez porque él las metió en ese rollo, yo no los quería meter en nada judicial, ¿no? Él le pidió al juez que les llamaran a las niñas para que fueran a testificar de que yo no les dejaba ver a las niñas, según. Entonces, pues total, ya las niñas fueron con el juez y les dijeron que no querían verlo, que no querían saber nada de él. El juez nos mandó al SECOFAM. En el SECOFAM, pues lo convivir con el progenitor, ¿no? Entonces, te quiero en mi vida. O sea, así como tú en algún momento dijiste, yo ya no te quiero en mi vida, yo tampoco te quiero en mi vida. Y ahí los obligaban, o sea, siempre todos los viernes teníamos que ir y tenían que verlo, ¿no? Y él burlándose de ellas, o sea, cuando ellas le decían las cosas, él se carcajeaba. Entonces yo no podía intervenir porque pues ellas entraban solas y yo no podía intervenir, al punto de que, por ejemplo, el papá le dijo, ¿qué quieres de 15 años? Y la niña le dijo, quiero ponerme brackets. Y el papá le dijo, no tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Qué quieres de 15 años si al final me vas a contestar que no? Pero era una burla constante hacia las niñas y hacia él. Yo siento que él las provocaba y cuando mi hija la mayor tiene un carácter muy fuerte. Entonces le contestaba y le decía y lo insultaba. Y la misma intermediaria que está ahí en el SECOFAM le decía, no le hables así a tu papá tiene que tener el respeto, ¿no? Y decía, pero él bueno, ya ahorita con el largo del tiempo, pues me dijeron que era narcisista, ¿no? Entonces, él, pues él disfrutaba el provocarlas, ¿no? El que ellas mostraran, aunque sea ese sentimiento de enojo hacia él.
¿no? Entonces yo pues trataba de contenerlas emocionalmente, ¿no? O sea, pues ya no le hagan caso, yo sé que te duele, yo sé que, pero yo estoy aquí, yo nunca me voy a ir. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago, no? Porque esto va a seguir sucediendo, o sea, sigue un juicio, todavía no ha... Él suspendió las visitas al SECOFAM. Yo quise suspenderlas y a mí me dijeron, no, usted no tiene voz ni voto y él la suspendió y sí la suspendieron. Entonces, ¿cómo contener a esas niñas que, pues, bien o mal, pues fueron rechazadas, ¿no? O sea, por su progenitor. Entonces, ¿cómo contenerlas y cómo decirles? O sea, yo les digo, no importa lo que él piense o no importa lo que él haga, yo estoy aquí. Y habemos mucha gente que sí vemos por ustedes. Y hasta ellas me dicen, no lo necesitamos, ¿no? Ellas sí me dicen, no los necesitamos, porque yo luego les pregunto, oiga, ¿no quieren a su papá? Me dicen, no, mamá, no necesitamos un papá contigo, nos sobra y nos basta. Pero sí siento que hay algo de dolor en esas palabras. Entonces, sí, esa es mi pregunta, ¿cómo contenerlas o cómo hacerles entender a ellas? Porque yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo cómo un papá puede alejarse así de sus hijas y tratarlas así y simplemente no ver por ellas, o sea, no le importa si comen o no comen, si, o sea, nada, ¿no? No les habla. O el día de su cumpleaños de la más chiquita le dijo, ay, es que le habló y le dijo, es que no me acordaba que hoy era tu cumpleaños. Y sí le quité el teléfono y le dije, a ver, si no te acuerdas, no se lo dices, compadre, ¿cómo te explico? O sea, ya le hablaste, felicidades, mi amor, ¿cómo decirle? No, no me acordaba que hoy era tu cumpleaños, por eso te hablé hasta ahora. Entonces, ¿cómo contener? O sea, yo hasta cierto punto yo ya las he alejado de él, ¿no? Él las bloqueó y ellas ya también decidieron ya bloquearlo y sí, ya no tener contacto con él. Pero mucha gente me dice, es que tú lo estás propiciando, pero entonces, ¿qué hago? O sea, no entiendo si estoy haciendo bien al alejarlas de él y no permitir que siga haciendo tanto daño o o dejar que la siga lastimando cada vez que él se les ocurre acercarse a ellas. A ver, en lo que usted está diciendo, sí, lamentablemente hay muchas conductas que no se entienden, hay muchas conductas aberradas, anormales, fuera de control, como esta que usted está hablando. Lo ha dicho perfectamente. ¿Cómo es posible, sí, que un padre tenga un comportamiento tan horrible, ¿verdad? Con las personas que trajo al mundo, que son sus hijas, ¿sí? Porque además usted también lo ha comentado, se burla de ellas, las hace sufrir, les hace daño. Ahora yo pregunto, ¿eso es amor? No. ¿Eso es afecto? Claro que no. O ese señor está muy dañado emocionalmente o tiene una personalidad realmente enferma también. Entonces, ya sus hijas, una tiene 15 y el otra tiene 10, ¿no es así? Tienen Sí, la capacidad suficiente para darse cuenta de que las cosas que les está haciendo su papá significan, expresan falta de cariño, falta de amor, una persona mal, que está mal porque realmente no se explica. Ahí no puede haber una relación normal entre un padre y un hijo, no existe. Porque una cosa fue la relación con usted, una cosa fue la separación con usted
y la otra es el divorcio con los hijos. Eso no se entiende. Entonces, como no se entiende, usted es la mamá, es la persona que está con sus niñas, es la persona que está día a día con ellas y lógicamente ellas tienen que sufrir porque no se sienten queridas, no se sienten amadas, no se sienten cuidadas, no se sienten protegidas por lo que es la figura paterna. Entonces, mi consejo es el siguiente. Mire, en primer lugar, trate usted de estar con sus hijas lo más que pueda. Trate de apoyarla en todo lo que pueda. Si este señor no quiere ir a ver a sus hijas, pues que no vaya. Peor es que le haga daño. Peor es que las humille, peor es que las maltrate. Sí, y la vida, en la medida que va pasando el tiempo, créame que va poniendo las cosas en su lugar. Hay una cosa que se llama karma. No sé si ustedes han oído hablar del karma, ¿verdad? El karma es todo aquello malo que hacemos en nuestra vida. En algún momento uno la paga. Y estas conductas no tienen justificación ninguna. Ningún padre, ni madre, ni padre tiene derecho a dañar la psiquis, la salud mental, la estructura emocional de un ser humano y mucho menos de su hijo. Entonces, ese es mi consejo. Usted tiene la dicha de ser mamá. Usted tiene la dicha de tener a sus 2 hijas. Usted tiene la dicha de ayudarlas y de estar para ellas. Apóyalas en todo lo que pueda. Llévelas con un psicólogo, con un especialista, y usted verá que con tratamiento y con el apoyo las niñas van a salir adelante. No se preocupe, ¿sí? Lo que no existe, fíjese, el amor no se puede mendigar. El amor es algo espiritual, es algo que nace, es algo que fluye, es algo que brota. Eso no se puede imponer a nadie. Si este señor no siente ese amor, pues mire, se lo perdió. Algún día le pesará. Usted tiene a sus niñas y ahí siga con ellas, que eso es lo más importante, ¿sí? Muchas gracias. Yo solo agregaría lo que dijo la doctora. Nunca dudes de que estás haciendo bien por tus hijos, porque lo estás haciendo. Aunque la sociedad a veces te diga, no, no hagas, no, estás haciendo bien y sobre todo estás protegiendo a tus hijas. Y sí, a veces tienes que protegerlas incluso del otro padre. Entonces, vas bien y sí, como te comenta la doctora, busca ayuda para tus hijas. A ver, Muchas tenemos gracias. tenemos varias personas que han levantado la mano. A ver, Lourdes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues, yo agradecía con todas ustedes por esta temática que de verdad es importantísima, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, pues matrimonios express y, y que es ya lo cotidiano, ya es más bien ya casi normalizado esta situación. Difícilmente a veces entendemos cuando somos jóvenes. Yo vengo de una familia disfuncional, padres divorciados, y desafortunadamente pues yo repetí ese esquema. No hubiera querido hacerlo, ¿saben? Sin embargo, pues se dio porque eh, en esas carencias afectivas, en esa difícil infancia que me tocó vivir a mí, yo soy la mayor de 6 hermanos y y pues mi madre quedó, o sea, quedó con 6 hijos y todos ellos pequeños. Mi hermana, la más chica, tenía 3 meses. Prácticamente yo fui la mamá de mis hermanos. Entonces, una vida muy difícil hace más de 50 años. Entonces, híjole, duelen duele recordar, ¿saben? Y son situaciones donde se traen a la vida
que esas cicatrices de alguna manera cuando no son tratadas pues no sanan. Esas carencias afectivas por parte de la figura paterna siempre están latentes. Siempre están latentes cuando uno pues no se trabaja o no lo trabajan o en ese tiempo pues no se le dio la importancia. Y ahorita bien escuchaba yo a la doctora y a la tanatóloga comentar que pues hay ciertas cosas donde los foquitos rojos, ¿no? De darse cuenta a los niños. Yo me familiarizo con varias cuestiones de ellas y también tengo que reconocer que también hice pues no lo mismo, pero sí mis hijas pues de alguna manera pues también sufrieron ese tipo de situaciones. Sin embargo, en esa carencia afectiva del padre y la necesidad de tenerlo y la necesidad de saber de la figura paterna es indispensable para un niño, pues, tener esa figura de fuerza, ¿saben? Bueno, al menos para mí y como que se queda uno en esa, en esa etapa, ¿no? De decir mi papá. Y desafortunadamente con esa carencia, pues uno va repitiendo esos patrones de buscar al papá en la pareja y que creen que pasa, pues desafortunadamente, pues lo mismo, ¿verdad? Y es doloroso, y más para los hijos. Y bueno, en este caso, yo tuve 3 hijos y lo que no quise es que estuvieran en la ausencia de su papá, independientemente de cómo fuera. Sí me separé, sí me divorcié, y no permití ese tipo de maltrato hacia mi persona, pero sí, el ser papá, el ser madre, nos lleva a una disyuntiva donde, híjole, por mí más con esta carencia, dices, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé con la carencia de su papá, pues que lo vean, que convivan con él independientemente de cómo sea, pues es el papá y quiero que mis hijas estén bien y que tengan esa figura paterna, ¿no? Sin embargo, pues yo por decir era mamá y tenía que solventar todos los gastos porque pues sí tuve una figura paterna, bueno, el padre de mis hijos irresponsable, como lo fue mi papá, por cierto, infiel y ya saben, ese tipo de cosas que en México ya son muy, muy, muy habituales, ¿no? Entonces, pues yo decía, pero pues que convivan con su papá, porque yo no tuve ese papá. Y a la fecha, pues mi papá vive, sin embargo, pues no somos cercanos, ni siquiera tenemos una relación de padre e hijos, no, o sea, pues ellos hacen su vida, vuelven a rehacer su vida, vuelven a tener hijos y vuelven a dejar mujeres y así se van, ese tipo de hombres así anda, ¿no? Sin embargo, pues yo en esa situación, pues dejé que mis hijas convivieran con con su padre, ¿no? Que irresponsable y todo, pero pues ahí estaba, ¿no? Sin embargo, pues es una navaja de 2 filos, porque por un lado, uno aprende a tener ese carácter y esa fuerza porque lo aprendí de niña. Entonces, ya en mi edad adulta, pues yo ya fui preparada para eso, para ser mamá, para trabajar, para mantener a mis hijos, para, para poder criarlos incluso sola y la figura del padre, pues nada más así como figura, ¿no? Sin embargo, pues los hijos aman al papá y más porque el papá se convierte en el amigo, en el cuate, en el tu mamá, no, pues no quiso estar conmigo, pero pues yo te quiero, yo las quiero, pero pues nada más de dientes para afuera, porque pues irresponsabilidad total. Sin embargo, pues ellas tienen bueno, mis hijos tienen ese tipo de situaciones donde ellos ya son adultos, ya son personas adultas y aparte pues son profesionistas. Sin embargo, quiero destacar más bien que su miedo de mis hijos el relacionarse, ¿saben? Aunque son ya profesionistas, aunque ya tienen más de 30 años, ya mis hijos ya son 33 y 40 años, ellos aún son solteros y no han tenido hijos.
Entonces, he platicado con ellos y ahorita escuchándolas a ustedes, pues me doy cuenta del por qué, ¿no? No, a veces uno no quiere aceptar, pero dice uno, pues esos miedos de no volver a repetir, de no traer hijos al mundo por la situación en que se vivió, lo difícil que fue para ellos, o lo difícil también que fue para mí, y a veces uno no, como que quisiera regresar el tiempo, como que quisieras cambiar la situación y decir, bueno, hice un buen trabajo. Tengo hijos profesionistas, tengo hijos honrados, dedicados, personas que son autosuficientes, que no dependen de mí. Cada uno tiene su casa, cada uno tiene independientes, sin embargo, el temor a relacionarse, a contraer matrimonio, a casarse, a traer hijos, no tienen, como no les veo yo eso, ¿no? Y me dicen a mí ellos, no, pues, siéntete mamá virtuosa y de verdad, siéntete grandiosa porque pues nosotros somos personas independientes y te valoramos ahora. Tal vez antes no lo veíamos cuando éramos jóvenes y cuando éramos niños, pero ahora sabemos la mujer que eres y gracias a ti y así y así. Pero ahorita no te deberías de poner mal, me dice, porque me dicen ellos, ¿no? Me dicen porque pues yo trabajo, yo tengo esto, tengo compromisos de trabajo, laborales y todo, pero pues no tengo ganas, ¿saben? No es mi idea ahorita yo relacionarme con alguien y casarme y tener hijos, porque no, yo tengo que estar, fíjense lo que me dicen, seguro del padre que voy a tener para mis hijos. Yo no quisiera repetir esos mismos patrones, mamá. Y no quisiera yo verme trabajando para mantener a mí. Yo tengo que tener una persona que en realidad tenga la calidad moral y que sea un hombre y que no y los primeros años de mi vida de mi hijo yo quiero estar con él y yo tengo que hacer, o sea, me platican eso porque sufrieron ellos el hecho de que yo los dejara en guarderías o encargados con la chica que me ayudaba a hacer el aseo, o así con personas de mi confianza, porque yo tenía que trabajar. Entonces, como que se queda muy marcado eso. Y ahora ellos quieren una vida para sus hijos, pero quieren saber que la persona adecuada para poder ellos entablar pues una relación, ¿no? O sea, porque dicen que ya en estos momentos ya las cosas han cambiado y que ya las mujeres y los hombres pues ya no quieren ya es como que al vapor y ellos sí tienen el deseo de tener una familia, pero con una persona adecuada, ¿no? Y sí me lo han dicho, entonces yo me quedo pensando, ¿no? Qué bueno que tengan esa idea, sin embargo, pues sí se ven afectados, ¿no? Se vieron afectados en muchos aspectos, en muchas situaciones donde pues vieron problemas, vieron pleitos, vieron escasez, vieron necesidades, vieron muchos conflictos y yo terminé dejando a las personas. Yo me casé 2 veces y tuve 3 hijos. La verdad es muy difícil cuando uno eh, se va el tiempo hacia atrás y se acuerda. Y ahora dicen ellos, ya hemos sanado, ya hemos tratado, ya hemos tenido terapia, ya hemos, esto ya es diferente, madre, pero pues no, yo no quiero repetir lo que tú pasaste, yo no quiero que mis hijos yo no quiero esto. Entonces, ¿para qué voy a traer hijos al mundo para pasar por esto? Y eso duele, aunque me han dicho, porque yo no quería en un inicio que convivieran con sus papás por lo mismo. Sin embargo, ya el padre de mis hijas ya falleció, pero me dicen ahora, ¿no? Me enojaba mucho, ¿saben? Tengo que reconocer que me molestaba mucho porque pues él tenía él era como el papá amigo, el papá cuate, el que andaba para allá con ellas, para todos lados y los enseñó y otro niño, ¿no? Entonces, era otro niño, era otro hijo el señor, pero era el papá
chido, el papá lindo, el papá amigo, el papá, y yo era pues la mamá frustrada, regañona, enojona, yo siempre los límites, yo siempre, o sea, trabajar, o sea, no, me catalogan como que pues yo no era feliz, ¿no? Sin embargo, ya ahora ya de adultos, yo me molestaba y me enojaba en ese entonces, pero ahora me dicen mis hijas, te agradecemos que nos hayas dejado convivir con mi papá, independientemente de lo que haya sido, como haya sido, mamá. No nos privaste el conocer, el convivir, el platicar, el jugar. Sabemos que no era un padre perfecto, sabíamos que tenía muchos errores y que era irresponsable y que era esto y que era lo otro, pero tuvimos esa figura, ¿sabes? Nos enseñó mucho, cosas que tú no nos ibas a enseñar por tus miedos, por todo lo cómo creciste. Mi papá nos enseñó su mundo y estamos muy agradecidas contigo. Por eso me dicen. Entonces, y mi hija más chica, Ana Cristina, que es por cierto, es psicóloga, ella tenía como 6 años y me dice mi hija, me dice, mira mamá, el hecho, pues estaba chiquita y nunca se me olvidan esas palabras y me dijo, el hecho que tú no hayas tenido tu papá no te da derecho a quitarme el mío, me dijo. Yo quiero estar con mi papá. Mi hija fue muy apegada a su papá. Y esas palabras me hicieron así eco en mi corazón y me acordé de mi papá y era cierto, ¿no? Entonces, por eso yo dejé convivir a mis hijos con su padre y que las llevara y que anduviera con ellas y de todo, ¿no? De todo, de todo. Pero ahora es esto, ya en edad adulta les digo, les confieso eso y qué difícil, de verdad que difícil para uno como mamá, tener que enfrentar todos estos desafíos y enfrentarlos y y ya pasa el tiempo y uno dice, pues ya hemos sanado, hemos trabajado, hemos tratado de esto asimilarlo y todo. Sin embargo, hay esas heridas, esas cosas que se traen desde la fecha. Y yo digo, ya perdoné a mi papá, ya lo liberé, le agradezco por el hecho. Y como dice la doctora, pues el hecho que un papá quiera ser papá es el que él quiera ser padre, el que él desee estar con un hijo, el que él desee estar amando a ese hijo. Pero hay papás que no lo quieren, que nada más traen hijos al mundo porque por engendrar y no sé, pero no porque sea un amor así filial, porque el amor pues se siente, ¿no? Y el desamor también, y creo que el desamor se siente mucho más. Entonces, uno dice, bueno, pues ya lo superé, nosotros solos podemos, decía esta chica, las niñas que le dicen a su mamá, nosotras podemos y todo, pero en la edad adulta llega esa situación donde yo tengo 57 años y aún tengo que reconocer que sí se siente esa ausencia y que uno a veces va pensando que el amor, en el amor de pareja, en el amor de hombre, y yo reconozco que en esas situaciones yo buscaba a mi papá. O sea, el fraternizar con el papá, el quererme sentir apapachada, amada, querida, protegida, ¿saben? Por el papá, por mi papá. Y con mi madre, pues una relación, pues mi mamá fue una mujer de trabajo, igual que yo, difícil, porque no hubo ese cariño, pero ella se la pasaba trabajando para 6 hijos y pues no tenía ese tiempo. Entonces, una relación de padres divorciados, una relación de unos niños, de una persona con unos padres divorciados, sí nos sanamos, como dice la doctora, nos llega a muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Entre eso es la forma del carácter, las tristezas, los desapegos, el buscar las parejas equivocadas, el no saber cómo guiar a los hijos, el no saber qué decirles en una edad adulta, el querer que tu descendencia sea mejor que la que tú tienes, poder tener
o por la que viviste, poder nosotros ir sanando y ir puliendo nuestra vida de forma en que los que vengan sean más felices que como fuimos nosotros, ¿no? Entonces, sí, es complicado. Y yo digo, me siento tranquila por un lado, pero por el otro, digo, hay carencias, hay necesidades, hay cosas que tiene uno que sanar y gracias por esta oportunidad porque si no nos hablamos, si no como mujeres nos escuchamos y trabajamos en esto y vemos que vienen niños y ahora yo veo, yo me duele cuando me dicen, es que ya me separé o ya me divorcié. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué me aconseja? Híjole, ¿qué te puedo decir, mija? Pues puedo decirles, ama a tus hijos, no les niegues el derecho a tus hijos de tener a su papá, de convivir con su papá, de hablar con su papá, aunque la relación se rompa contigo, es necesario. Y también vámonos a la infancia, ¿no? ¿Qué buscas en tu marido que te hizo falta y que no tuviste? Cosas fuertes, pero yo agradezco, doctora, yo agradezco, licenciada, agradezco a todos ustedes el aporte, el que nos están dando esto, porque es necesario para todos nosotros y no hay edad. Esto se va hasta la vejez y todavía lo siguen recordando. ¿Eh? Qué bueno que pueda haber esto para nosotros ayudarnos a sanar y ayudarnos a purificar, a limpiar, a trabajar en nuestras emociones, en nuestras carencias emocionales, en nuestra infancia, en esas heridas que se traen desde niño y que podamos hacer un cambio. Claro que sí. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Lourdes. Jessica, ¿quieres comentar algo? Sí, hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría toda esta parte que se comenta del duelo del niño o los hijos o los adolescentes, que no nada más es esta parte en la familia, ¿no? Sino como también comentaba Danae, que cuando ya conviven con las otras parejas, ¿no? O sea, qué tanto hay que poner límites, qué tanto es sano, qué tanto es pues cuando un padre, pues desafortunadamente no es que quiera realmente convivir con los hijos, ¿no? Sino porque, bueno, ya me asignaron, bueno, ya tengo que verlos, pues ya ni modo, ¿no? Ya los veo cada 15 días, pero bueno, les busco un amiguito, voy y lo dejo con la prima, pues que va a tener pijamada y que se quede, que el amiguito, que, pues sí, tú vete a jugar con los primos. No hay un vínculo de convivencia como tal, no hay un interés. Tú dices, bueno, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es esta convivencia en la que uno, pues en instancia, pues respetas y dices, bueno, pues ya, ¿no? Se tocó cada 15 días, ok, pero no es una convivencia que de hecho llegan al grado de tener malos hábitos o comportamientos que tiene ahora sí que el padre, los repite el hijo, pero ya en la escuela. Entonces, cuando ya son graves, además de lo legal, como mi hijo, como yo podemos quizá poder un límite, ¿no? De decir, oye, o sea, sí es esta convivencia, pero hasta aquí, ¿no? O sea, cómo guiar a los hijos en ese sentido, porque pues como bien dicen, es el papá, ¿no? Pues tenemos que ceder, tenemos que aprender, tenemos que ver, conocerlo a él, cómo es, cómo son sus convivencias que nada más son de sábado y domingo yo tengo que hacer mis cosas y tú vas conmigo a donde yo tenga que ir, ¿no? Pero no hay una convivencia, hijito, ¿qué quieres hacer? Vamos al parque, vamos a comer juntos o vamos a platicar, no hay un vínculo en sí. Entonces, siento que esta parte de convivencias ya con las otras parejas que llegan a tenerla, pues ahora sí que los papás, que las señoras ya tienen hijos y que desafortunadamente, pues el señor no sabe distinguir o dividir en el que, él es mi hijo y él es mi pareja y es el niño de mi pareja, ¿no?
Sin embargo, los 2 se ponen en contra de mi hijo, ¿no? O sea, si el niño es más pequeño que mi hijo y todos estos problemas que conllevan las convivencias de que mi hijo no quiere jugar con él, mi hijo está en su videojuego metido y el chamaquito pues va y lo quiere molestar y va y lo molesta, hasta que mi hijo se desespera y dice: "Oye, ya déjame en paz". O sea, déjame en paz, ya con un tono alto de que ya está molesto, la señora, pues, se prende, ¿no? Oye, ¿por qué tu hijo le está gritando a mi hijo? A mí me gustaría que quizá, bueno, agradezco mucho estas pláticas, en la segunda vez que yo me conecto, pero esta parte de que también es difícil, ¿no? Yo creo que no nada más para mí como madre, el aceptar que no nada más violentan a mi hijo, ¿no? Porque es como decirle a la señora, es que, o llamarle la atención a mi hijo, porque el señor, pues, no es capaz de hacerlo, o decirle, y lo único que fue capaz de decirle es: "¿Sabes qué? No te metas con el hijo de la señora porque vas a tener problemas graves". O sea, es así como que guau, ¿no? Es como violentar a mi hijo en ese sentido, en esa parte. Él me platica que se sintió mal, se sintió muy triste, pues es claro que se va a sentir así, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente el señor no sabe dividir sus relaciones sentimentales, que este es mi hijo, que esta es la señora. Yo veo y noto que estas personas que uno como mujer las deja, ¿no? O sea, los deja en el sentido de: "¿Sabes que Ya no puedo más". Ellos van y buscan, como otra figura, otra pareja que tiene ese hijo que a él le falta, que, pues, que no se hace cargo de él, o que no está conviviendo con él, o con el que no pudo asumir su responsabilidad, y van y buscan otra señora que tenga otro hijo, igual así como quizá dice Danae, ¿no? Es que va y tiene otras 2 niñas, y esta parte me ha tocado conocer a amigas que tienen así, pues ya sus ex tienen otras parejas que tienen hijos que, bueno, que se hacen cargo, no sé si es figurado, de otros hijos, pero no pueden ni siquiera con los suyos. Entonces, eso para mí es como ir a dañar a más mujeres. O sea, como que estas personas, no sé si lo hagan por coraje, no sé si porque, pues, obviamente, pues, uno no le gusta ser rechazado, no le gusta pues, que lo hayan dejado, ¿no? Su ego macho, pues, dice: "No, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo me va a dejar a mí?", ¿no? Entonces, es como si fuera este tipo revancha, pero a la vez o quizás sí están enamorados, ¿no? Quizás sí se unen y se gustan y todo lo que quieras, pero es esta parte de como de venganza, como para que vean que: "Ay, yo ya estoy viendo por otro niño", o no sé si sea llamar la atención, no lo sé, pero ha sido así. Lo que daña aquí, pues, es a los niños, o sea, en este sentido de que no hay límites y no hay, pues, más que nada se vive la violencia. La violencia porque, pues, ahora tienes que respetar a mi pareja, y tú tienes que hacer lo que yo digo, y tú tienes que hacer lo que yo hago, y esta parte autoritaria de, pues, no dejar expresar al niño, ¿no? Yo sí dejo convivir a mis hijos con su papá, sin embargo, esto a mí pues, también me lastima, ¿no? Porque es una persona que cuando viene por ellos me agrede, o sea, verbalmente me insulta, y siempre lo hace enfrente de ellos. Entonces, yo simplemente, pues, como no me gusta engancharme, pues, agarro y le digo: "No voy a discutir contigo, tan tan, ahí están los niños y ya". Pero es como que se sintiera él como sintiera más enojo, como si, no sé, como si yo tendría que estar aquí contestándole, no sé, a lo mejor saludándole, ¿por qué? Pues, porque no fue un divorcio en buenos términos. Entonces, como es agresivo, yo lo que quiero es así como el límite, ¿no? Pongo el límite y esta parte, pues, también es difícil porque no hay comunicación, no hay nada de comunicación, nada más es de venir y, ya ellos de hecho, yo ya luego ni puedo bajar porque ya sé que agrede, ya nada más ellos se van con él y ya regresan. Entonces, yo ya ni siquiera contacto físico ni nada porque no se puede así. De hecho, ya yo he tenido demandas y denuncias en contra de todo esto porque, pues sí, él ya me ha agredido también físicamente y lo ha hecho en frente de mis hijos. Entonces, es muy difícil cuando ya están con otra relación,
porque pues está la señora y está el hijo de la señora. Y peor cuando no les dan el lugar a cada quien lo que les corresponde. Entonces no hay una comunicación, no hay un entendimiento entre nada, porque siguen afectando ahora sí que a todo mundo. La señora se siente afectada por su hijo, yo por mis hijos, ¿no? Pero pues desafortunadamente eso pasa cuando conviven con él. Y pues prácticamente yo he pensado nada más en esta parte de qué prevenciones se puede hacer aparte de las jurídicas, porque pues sí vas y levantas las denuncias y que el código águila y todas estas partes que hasta fecha de caducidad tienen, que yo la verdad digo, yo no sé si pensar si todo este sistema judicial, de los abogados de ahí de lo familiar, o sea, realmente no sé si a mí solo me ha tocado, pero todo ese sistema está por los suelos en la Ciudad de México. Hay como que, pues toda esta parte de el señor va y paga a los abogados y no, o sea, no es como que ya ni uno puede confiar ahí que la van a defender, ¿no? Porque estas personas son muy, muy tramposas. O sea, sí dicen, no, sí, sí, defendemos a la mujer, pero pues como dicen, ¿no? De dientes para afuera, porque aquí el que da dinero es el que manda, aquí el que da dinero es el que mueve, aquí el que gana es el que da dinero. Entonces, desafortunadamente, veo que por eso hay demasiadas y somos demasiadas mujeres en las que estamos en esta situación, en las que a veces unas ya ni demandan porque dicen es que no me resuelven, es que no hacen, es que tienes que pagar a fuerzas para que pues desafortunadamente aquí en México pues estas cosas resulten y medio resulten porque pues también hay muchos abogados que no, pues que no, ni son abogados realmente, nada más sacan el dinero, no sé si solo me ha tocado a mí esta parte, pero pues a mí no me ha ido muy bien pues en lo jurídico y pues sí, desafortunadamente pues terminas en estos términos, ¿no? Quizá ya cuando surgen las agresiones y pues todas estas cosas que sí, desafortunadamente son muy, muy difíciles porque pues tú no quieres que igual le falte la figura paterna, pero pues si esa figura nada más dice que según sí le interesan, pero pues cuando convive la realidad es que mi hija dice, llegó, no, no, ni siquiera me quiso llevar al parque, no, no, hacemos todo lo que dice la señora, no, no, a nosotros no nos hace caso, no, no nos quiso llevar aquí, no, no, no fuimos acá, tenemos que hacer lo que diga ella. Entonces es así como que, bueno, ¿y dónde quedan ellos, no? Muchas gracias. Mira, para mí, como médico, como psiquiatra de niños, lo más importante es preservar, buscar, atender la salud mental de los niños, ¿verdad? Porque esos serán los futuros hombres y mujeres. Fíjate que anteriormente la persona que habló se refería a cómo sus hijos, que son hoy día adultos, pues tuvieron una relación con su papá más afectiva y así todo tienen huellas, tienen rasgos, tienen marcas del divorcio, de la separación. Ahora tú has dicho cosas muy importantes. Está el sistema judicial, un sistema que no funciona, pensamientos todavía aquí en México muy atrasados, muy arcaicos sobre lo que es la prevención de la salud mental, sobre lo que es los derechos del niño. El niño tiene derechos y existen a nivel internacional, ¿sí? Existen a nivel internacional los derechos del niño. El niño no tiene por qué ir a la casa del papá con la otra señora, con otros niños para ser maltratado, para ser juzgado, para no ser bien atendido. Eso no es convivencia. Eso no es convivencia. Eso es una tortura.
Porque un niño que va a un lugar y sabe que no lo van a tratar adecuadamente, que no le van a dar la atención que merece, que está generando un conflicto, pues ¿qué hace allí? ¿Sabes cómo regresa ese niño a la casa? Traumado, dolido, enfermo, no duerme, se le altera el aprendizaje al día siguiente, a la otra semana no quiere ir a ver al papá. Entonces, hay cosas que se tornan obligatorias, pero son realmente una cadena de tortura. Entonces, no puede ser. El niño a una determinada edad, y lo hemos visto hasta en películas, tiene la capacidad de poder decir, no quiero ir porque me están maltratando, no quiero ir porque esa convivencia no me gusta, no quiero ir porque no me tratan bien. Y uno como madre, pues naturalmente oírlo y protegerlo. En ese sentido, entonces, como bien usted dice, la situación se hace muy difícil, pero yo le digo, yo he tenido casos similares a este y peores también. Para mí, lo más importante es cuidar esa salud mental. Para mí es cuidar la integridad del niño. Y la integridad del niño no está siendo cuidada cuando tiene que ir a un lugar donde recibe desprecio, donde no hay una convivencia normal, donde no lo atienden adecuadamente porque sufren. Y sí es cierto que en la formación de la personalidad de los seres humanos intervienen los dos roles, mamá y papá. Esa teoría, ay, mamá soltera, como hubo un tiempo, yo soy mamá soltera. No, no, no. Usted puede ser mamá soltera. Es cierto que la figura paterna hace falta, pero una figura paterna que valga la pena, no una persona que está maltratando a otra, no una persona que se está llevando al niño porque hubo un juez que dijo que se tenía que llevar al niño. Si ese señor no quiere, si no hace su rol de padre como es, si no lo atiende adecuadamente, no, no es justo. Ningún niño merece ser maltratado, ningún niño merece ser eh, el apéndice de una mala relación, de una violencia. Eso no, no está bien. Entonces yo le aconsejo que creo que estas cosas, si usted tiene oportunidad de hablarlas, no sé, a nivel judicial, pues plantearlo, atender a sus niños. Yo, mamá, le digo con honestidad, a mí tengo dos hijos que ya son hombres, uno de 23 y otro de 33 años. Y si ni el padre, ni la madre, ni el médico chino me los hace sufrir, porque no puede ser. Ellos van y siempre fueron a los lugares donde fueron bien tratados. Y si no, pues mire, no, 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 no. Eso, y bueno, muchísimas gracias. A levantar la autoestima, a vivir lo que nos toca vivir, a dejar las cosas del pasado atrás, a dejar atrás todas esas huellas y cosas que nos hacen sentir mal. Lo que pasó, pasó. Esa es la vida. Eh, las personas, esto es como las relaciones son como una caja de sorpresa, es una caja de Pandora. ¡Ay, ay, qué amor! Qué tipo tan cool! ¡Qué bueno! Que qué sé yo! Y de repente suceden las cosas y nos pasan situaciones que decimos, bueno, ¿y por qué me pasó a mí? Porque nada, no nos podemos culpar. No se culpen por divorcios, no se culpen por haber tenido una mala relación, no se culpen. Eso no es culpa, eso es la vida. No somos ni mejores ni peores. Y con respecto a nuestros niños, ayudarlos, orientarlos, tratarlos, apoyarlos. Y si no quieres ir, pues no va. Así de tan sencillo como es. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.
Muchas Gracias. gracias. Bueno, para terminar, tenemos, levantó la mano Fátima. A ver, te damos la palabra. Hola, bonita noche. Yo tengo una situación, bueno, lo haré muy breve. Yo me divorcié hace cerca de 15 años y tengo un hijo. Pero bueno, yo tuve una familia muy disfuncional, mis papás se separaron cuando yo era adolescente y todo esto que se ha hablado aquí, pues parece como que es mi caso, ¿no? Muchas de las situaciones son mi caso. Yo, por ejemplo, pues bueno, siempre he trabajado, soy una mujer muy trabajadora, soy una mujer que aparte del trabajo busca otros ingresos y así. Y la cuestión aquí, pues sí, mi hijo vio que su papá se juntó con otra mujer, la mujer tenía hijos, tuvieron hijos de ambos y el papá hizo a un lado a mi hijo, como desde los 5 añitos. Entonces, a la actualidad, él ya no lo ve, pero porque mi hijo le puso un límite. Resulta que el señor le decía, no estoy a tu disposición porque judicialmente pues yo arreglé mi divorcio y me separé y todo, me divorcié aproximadamente hace 12 años, ya con papel y todo, y entonces el papá pues nunca hizo caso omiso de la situación legal y todo, pero con el tiempo mi hijo, pues ya de adolescente, me dejó la escuela y no quiso volver a salir, ¿no? Fue, no salgo, no salgo, no salgo y no salgo. Aparte porque vivió una situación, yo en donde vivo está un poco feo y entonces vio muertos cuando él tenía como 10 años y lo estuve llevando a terapia y todo. Pero aquí la psicóloga me decía, cuando yo lo llevé al psicólogo, me decía, déjelo, él solito va a querer salir, él solito va a agarrar su paso. Mi pregunta va enfocada, que él a la actualidad tiene 20 años y no quiere salir, o sea, sigue sin querer salir. Sale a lo indispensable, pero sigue estudiando en línea. Bueno, también le afectó lo de la pandemia, porque pues como se pudo estudiar en línea y todo esto, en ese entonces me sacó la secundaria porque me la dejó cuando él ya no cursó tercero escolarizado y me la sacó en la pandemia, pero ya más grande, es decir, como eh, desplazado de su edad como a los 3, 4 años. Eh, pues esa es como que mi situación y me preocupa mucho porque digo, estudia en línea, pero a mí me preocupa que no salga. Ha salido, por ejemplo, un ejemplo, acaba de fallecer mi papi hace unos meses y pues fue al funeral de un hermano hace 3 años, pero él, si no sale de la casa, para él mejor. Ese es como mi, mm, digamos, vivo esa preocupación porque no se deja como ser ayudado de vamos a salir. Y cuando era el pequeño hasta la edad adolescente, siempre salíamos al cine, de viaje, a todos lados, a todos. Y ahora en la actualidad no quiere. Es un buen chico, no toma, no fuma, no, o sea, es un buen chico, es un chico de casa, ayuda a las labores, etcétera, pero no le gusta salir a la vida, allá, al mundo, afuera. Eso es todo. Gracias. Gracias. Justamente creo que aquí se toca un punto importante de lo que venimos hablando, ¿no, doctora? De la prevención, y creo que este sería totalmente su caso de qué se puede hacer, qué podríamos hacer con este chico. Mira, yo pienso, en primer lugar, partimos de la base que somos seres sociales, ¿sí? Está claro que la soledad, el enclaustramiento, el no relacionarnos, el no compartir con otras personas, nos enferma, ¿sí? Porque el ser humano está diseñado para vivir en comunidad, para relacionarse. Esa es nuestra esencia desde nuestra biología como seres humanos que somos, ¿sí? Hay que relacionarse, hay que compartir el colectivo. Esto a lo largo de la historia de la medicina
Se ha dicho siempre y así es. Cuando una persona de esa edad, fíjese, hay que ver también la edad. Una persona de 20 años, ¿qué intereses tiene? La mayoría, pues reunirse con sus amigos, platicar la música, lo que está de moda, en fin, esa es la edad, ¿no? Cuando hay un adolescente, porque es un adolescente, la adolescencia termina a los 21 años. Todavía hay un proceso de inmadurez cerebral. Y ocurre esto, que es un excelente chico, está estudiando, pero no sale de la casa. Yo creo que hay que examinar, investigar su mundo interior, ¿sí? Él tiene algún problema consigo mismo, tiene, por supuesto, un problema de la empatía, de las relaciones interpersonales, de inseguridad tal vez, de cierta timidez. Todo eso puede estar dado por, fíjese bien, estos antecedentes que usted plantea, o también pueden existir otras problemáticas que son necesarios atender, ¿sí? Hay que profundizar en ese mundo interior, hay que profundizar un poquito en qué hay en ese pensamiento y sacarlo de ese bache, sacarlo de ese hueco, sacarlo de ese estado en el cual él está encapsulado. Y este es el momento apropiado porque si sigue avanzando en la edad, pues las cosas se ponen también peores. Acuérdense que la adolescencia, repito, es hasta los 21 años y hasta ahí se pueden hacer maravillas con el pensamiento humano. De ahí para allá ya nos cuesta más trabajo a nosotros los médicos, los psicólogos, los terapeutas, ¿sí? Entonces, pues esta es mi respuesta. Espero que le haya, o sea, la haya entendido. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Bueno, ¿algo más que quieran agregar nuestras especialistas para terminar la sesión de hoy? Creo que las últimas dos preguntas que van un poco relacionadas cuando hay una pareja, cuando la pareja ya tiene otra pareja, sí es un punto bien importante también, porque ahí sí es bien importante marcar los límites y en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que aquí pierden al padre. O sea, está vivo, pero pierden al padre porque se vuelve un padre ausente, como nos comentan en estos casos, que prefieren a las decisiones de la pareja, a los hijos de la pareja, y eso es bien importante. Creo que aquí sí hay que promover en la medida de lo posible y que no esté en juego la salud mental de los hijos, sí promover que obviamente hay un acercamiento con los padres. Pero si no es posible, si está en juego la salud mental de los niños, la estabilidad emocional, hay que marcar límites. Sí es complicado, como lo han mencionado, la parte legal, y a veces es cansado, y por ese cansancio también luego uno dice, no, mejor ya no hay que hacer nada. No, sí hay que hacer, porque justamente este último caso también, ¿no? Hay veces que también hay tantas cosas que a veces van afectando a los niños que llegan un momento en el que ya están rebasados de todas estas afectaciones y todo esto que ha ido pasando. Entonces, sí es bien importante marcar todo ese tipo de límites y sobre todo también la contención de este lado, decir, ¿sabes qué? Sí, tu papá tiene una familia, pero eso no te hace menos persona, eso no es que seas menos importante. Y quizá lo que mencionaba también alguien, no es que se enoja, bueno, ¿sabes qué, hijo? ¿Vas a ir a ver a tu papá? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Procura no hacerle caso al otro niño, o sea, como irle mediando esa parte, si sabes qué, mira, tú ve a ver a tu papá, en la medida de lo posible todo esto, de cómo se desarrollan las cosas, y sí darle esa contención, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues va a pasar que puede estar el niño queriendo jugar contigo o no quiere jugar, entonces irle dando la contención, ¿sabes qué? Si no quiere jugar contigo, no juegues, no caer en las provocaciones si no está en su casa y no está en un puerto seguro. Entonces es bien importante darle esa contención
punto importante, darles la confianza de la que habló también hace rato la doctora, tener esa apertura y esa confianza, decir, oye, ¿sabes qué, mamá? No me siento a gusto, no me siento seguro en casa de mi papá, me siento incómodo, me siento agredido, me siento violentado. Eso también es bien importante, porque muchas veces las visitas se vuelven obligatorias y no hay esa apertura de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no me siento bien. Entonces también esa parte es bien importante, dar la contención y dar la apertura. Este tema es muy amplio, es muy complejo, todo lo que hay, y sobre todo lo que realmente en conjunto tratamos de hablar un poco el día de hoy, pues es eso, ¿no? Tratar de prevenir un poco lo que se puede ver más adelante en estos niños, lo que se puede ver en los jóvenes, todo lo que podamos prevenir. Entonces, bueno, es un poquito a grandes rasgos porque es un tema, como les menciono, muy amplio, de todo lo que se puede prevenir, todo lo que pueden vivir los niños en un duelo por divorcio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a que no se salgan del chat. Vamos a dejar los datos de las especialistas ahí y pues buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Sí, ahí pondremos Buenas noches. nuestros datos, cualquier duda. Ahí estaremos en el chat. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.